José Carlos, le quería preguntar, porque tanto en el primer libro como en el segundo hay un montón de evidencias, pero si se tuviese que dar, o sea, imagínase que ahora mismo solo tiene una oportunidad para convencer a un ateo de que Dios existe y de que Jesús es Dios, y solo se tuviese que quedar con una del primer libro y con una del segundo, ¿con cuál sería? Vamos a ver, lo primero que le diría es ponerle en esta tesitura. Solo existen dos posibilidades, Sergio. O Dios existe o Dios no existe, ¿verdad? No hay otra posibilidad. Bien. Solo existen dos posibilidades. O que tú estés aquí deliberadamente, es decir, en este mundo, no aquí en mi casa, sino en este mundo deliberadamente o por casualidad, ¿verdad? Muy bien. Si yo te demuestro que no estás por casualidad, lo que te estoy demostrando es que necesariamente hay alguien o algo que ha querido que tú estés, que tú existas, que tú vivas, ¿correcto? Muy bien. Bueno, pues la ciencia, la física, demuestra necesariamente que las posibilidades de que tú existas, de que el universo exista, de que el mundo exista, de que haya un universo antrópico, es decir, que permita la vida y por tanto tú estés aquí, eso es un infinitésimo. Es decir, como decía Fred Hoyle, alguien ha tenido que estar jugando con las leyes de la física, puesto que han sido formuladas a propósito. No hay absolutamente nadie en ciencia que piense, por ejemplo, que la constante cosmológica, que está afinada a 123 dígitos, haya sido creada por casualidad. Si no está creada por casualidad, ¿quién lo ha creado? Te voy a poner otro ejemplo. ¿La velocidad de la luz cuál es? 300.000 kilómetros por segundo en vacío. ¿Por qué? Efectivamente, no hay ninguna razón. No hay ninguna razón para que la velocidad de la luz sea esa. Pero si no fuera esa, ninguno de nosotros estaría aquí. El mundo no existiría, el universo no existiría y hubiera colapsado. Pero no existe razón. No es algo que se deduzca de otra fórmula. Es algo que se observa. Por tanto, si se observa, es preexistente, objetivo y exterior a nosotros. Del mismo modo, ¿los españoles llegaron a América e inventaron América? No, descubrieron América. ¿Por qué? Porque América estaba allí. ¿Quién puso América allí? ¿Quién ha puesto las leyes de la física donde están? Puesto que son preexistentes a nosotros, objetivas, y además podemos llegar a la misma conclusión tú y yo. Si tú mides la luz desde tu casa y yo desde la mía, llegamos a la misma conclusión. Pero eso es lo que decía, por ejemplo, Stephen Birger, que es un premio Nobel de Física. Dice que la física se adapte a las matemáticas es en sí un milagro. Él decía que él hablaba de la velocidad de gravitación, ¿sabes? De la gravedad. Dice que la gravedad sea la misma siempre, desde el principio de los tiempos hasta este momento, y que sea lo mismo en Pisa que aquí, eso es algo que no deberíamos esperar. ¿Por qué? ¿Por qué es? Porque alguien las ha formulado a propósito. Las leyes de la física están formuladas a propósito para que tú y para que Andrea y para que incluso yo estemos aquí. Y eso demuestra que Dios existe. La demostración de que Jesucristo es Dios, hay un montón de demostraciones en el libro, demostraciones o evidencias si quieres. A mí la que me conmueve más es la comprobación de que las profecías que se dijeron sobre el Mesías, que se produjeron y que se escribieron, y que además están constatadas y guardadas cientos de años antes de que viniera Jesucristo, se confirman todas en Jesucristo. Y eso no puede estadísticamente ser. Yo soy de las personas que lo siento, pero yo no podría creer en una religión que no fuera razonable. Tengo esa debilidad y necesariamente no puedo creer con la fe del carbonero. Y lo reconozco, ¿no? Y hay gente que sí, y lo que les digo es, sigan ustedes creyendo, no importa qué. Pero lo cierto es que yo no podría. Entonces, realmente casi hago de abogado del diablo. Y lo cierto es que cuando estudio las profecías, y hay más de 200 profecías que se refieren a Jesucristo o al Mesías, y que todas ellas están confirmadas en Jesucristo. Y son cosas que Jesucristo no podría haber provocado. Por ejemplo, Miqueas dice que el Mesías nacerá en Belén. Lo dice sin lugar a dudas, el Mesías nacerá en Belén, y Jesús nace en Belén. Entonces alguien puede decir, no, bueno, pero eso lo ha provocado porque luego lo han escrito. No, mire,
Lo cierto es que tenemos los escritos desde el siglo I que dicen que efectivamente Jesucristo nació en Belén. Isaías dice cómo morirá, que morirá colgado de una cruz. Eso lo escribe 750 años antes de que venga Jesucristo. Isaías no sabía lo que era la crucifixión, porque es un tipo de muerte que no existía en Judea en esa época. Y sin embargo dice, el Mesías morirá colgado en una cruz. Jesucristo no provoca a él que le cuelguen en una cruz, pero sin embargo, precisamente muere en una cruz. Daniel dice cuándo nacerá el Mesías y habla de las septenas de Daniel. En Daniel 9 hay una profecía, la gente no lo suele saber, pero hay una profecía que predice cuándo vendrá el Mesías y lo cuenta desde el exilio a Babilonia y coincide con la época en que viene Jesucristo. Malaquías hace otra predicción de cuándo vendrá el Mesías y será antes de la destrucción del templo. El templo se destruye en el año 70 después de Cristo, con lo cual el Mesías ha tenido que venir antes del año 70 después de Cristo. Y así una y otra vez. Zacarías habla de que le venderán por 30 monedas de plata. Y son 30 monedas de plata las que le dan el Sanedrín a Judas en pago de la muerte de Jesucristo. Pero es que también dice que lo enterrarán en un sepulcro de rico. Y sabemos que el sepulcro de Jesucristo lo paga José de Arimatea, que es rico y es uno de los discípulos ricos de Jesús. Pero también dice que lo crucificarán entre ladrones. Y sabemos que lo crucifican entre ladrones. ¿Cuáles son las posibilidades de que eso haya sido por casualidad? Ninguna. Y para todos los escépticos que digan, bueno, eso se ha escrito posteriormente, no. Tenemos Isaías completo del siglo IV a.C., completo. Sabemos que se escribió 750 años antes, pero hay una copia del siglo IV a.C. completo. Entonces, no es posible. Esto es como un sudoku, donde al final el número que te falta necesariamente es ese número y no otro. Entonces, a mí es una de las pruebas que, de hecho, es una de las pruebas que convenció a muchos judíos para que se convierten. O sea, tanto es así que, por ejemplo, Daniel 9, que es cuando habla de cuándo vendrá el Mesías, hubo una época en que en las sinagogas no se mencionaba Daniel 9, porque claro, la gente llegaba a la conclusión de que aquello había tenido que pasar en aquel momento, miraban la historia y decían, pues esto es Jesucristo. Y entonces la gente... Hay que recordar que todos los primeros cristianos eran judíos. Y fíjese, la gente le cuesta creer en esto, pero luego leen el programa electoral de un partido político y se lo creen. Yo veo mucho más fácil creer esto. Yo no hablo de política, pero yo también. Qué bueno. Y José Carlos, usted también ha comentado en alguna entrevista que tampoco puede creer en un Dios del que comprenda todo. ¿Cuáles son esas cosas que la ciencia nunca va a poder llegar a explicar de Dios? Si te ha gustado este fragmento, tienes el podcast completo en el comentario fijado en la descripción. También te lo dejo aquí a mi izquierda, junto con una lista de reproducción con más podcasts. Recuerda, salud mental sin censura.